cordial saludo, mi nombre es María Fernanda Parra y el día de hoy les voy a exponer o les voy a hacer la sustentación del ejercicio número 1, letra B de Física General. Bueno, nosotros tenemos este ejercicio, a mí me tocó la letra B, es un ejercicio de análisis gráfico, entonces básicamente hay que analizar los datos que nos dan en esta gráfica, que es de la aceleración de velocidad versus tiempo en segundos, y la velocidad de metros por segundo de un auto. Entonces aquí ellos nos dan aquí los intervalos y acá ya nos empiezan a dar las preguntas. Entonces la primera nos dice que identifiquemos los intervalos de tiempo en los que el auto acelera y se mueve a velocidad constante y desacelera. Entonces acá pues yo ya los identifiqué. En el intervalo 1 acelera, en el segundo la velocidad es constante, en el tercero desacelera y en el último se mantiene en reposo porque la velocidad no cambia, se mantiene en cero. Entonces, la segunda nos dice que calculemos la aceleración del auto en cada intervalo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los últimos dos dígitos de mi cédula son 24, es 2, 4. Entonces, el valor de la masa va a ser 1524 kilogramos. Entonces, para el intervalo 1 nos dice que la velocidad va de 0 a 40 de forma lineal, entonces por eso es constante. Listo, entonces lo que hacemos es reemplazar valores con la fórmula de la aceleración. Entonces aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Entonces acá reemplazamos los valores. Entonces 40 menos 0 sobre 15 menos 0 nos da 40 quinceavos y pues simplificamos y nos da 2.67 metros por segundo cuadrado. Listo. Entonces aquí lo que hacemos es utilizar la fórmula de masa por aceleración. Entonces la masa, que es la que ya tenemos acá, 1524, que es lo de mi cédula, y la aceleración, que es la que nos dio este resultado, multiplicamos y nos da 4065,08 newton. Entonces, pues, ¿qué podemos deducir? Que el auto acelera uniformemente, es decir, se mantiene pues constante, ¿no? Tenemos el intervalo número 2, entonces la velocidad es constante de 40 metros por segundo, no hay cambio en la velocidad. Perdón, creo que acá dije que la velocidad era constante, pero no es constante, quiere decir que acelera, perdón. Ahora sí, en el segundo, entonces, sí, la velocidad es constante porque no cambia. Entonces, no hay cambio en la velocidad. Tenemos la aceleración, entonces, la aceleración, pues como no cambia, es cero. Entonces, para la fuerza, entonces tomamos pues el valor que ya tenemos, que es con los dígitos de mi cédula por 0, pues eso nos da 0 newtons. Entonces la respuesta es 0, ya que el auto se mueve en velocidad constante. Es decir, no cambia en ningún momento la velocidad, no acelera, no desacelera. El intervalo número 3 nos dice que la velocidad pasa de 40 a 0 metros por segundo linealmente. Es decir, que desacelera constantemente, ¿sí? Pierde velocidad. Entonces usamos nuevamente la fórmula de la aceleración, reemplazamos valores, nos da menos 4 metros por segundo cuadrado. Después utilizamos la fórmula de la fuerza neta, entonces la fuerza es igual a la masa que tenemos, 1524 por menos 4, que es el resultado que nos dio aquí. Y eso nos da un menos 6096 newton. ¿Por qué menos? Porque está desacelerando, ¿cierto? Entonces el auto frena o desacelera uniformemente. Y para el último intervalo tenemos que la velocidad es 0. Entonces, ¿por qué? Porque el auto está en reposo, está detenido. Entonces, igual, usamos el cálculo de la aceleración, pues acá nos da 0. En la fuerza neta también nos da 0 newton porque pues el auto no se mueve. Y la respuesta es 0 porque el auto pues permanece en reposo, ni avanza, ni desacelera, ni hace nada. ¿Listo? Entonces, eso es el primer punto. Para el tercer punto, perdón, era el segundo punto. Para el tercer punto, entonces tenemos que usar la segunda ley de Newton para calcular la fuerza sobre el auto en cada intervalo de tiempo, porque la fuerza es 0. Bueno, entonces acá yo lo que hago en el intervalo 1 es la fuerza por el cálculo que hicimos arriba y aquí pues ya pasamos los resultados. Y ya básicamente. Entonces acá simplemente es como justificar. Entonces yo aquí justifiqué que la razón por la que la fuerza es 0 es porque el auto no está acelerando, su velocidad es constante o está en reposo, porque la segunda ley de Newton nos dice que si no hay aceleración no hay fuerza neta. Y ya. Acá tenemos la gráfica de velocidad versus tiempo. Entonces acá está la velocidad en metros por segundo. Entonces acá tenemos
Acá tenemos la velocidad en metros por segundo, la gráfica, entonces aquí pues va aumentando. Y acá tenemos el tiempo. Entonces pues acá está ya la gráfica de la velocidad versus el tiempo. Listo. Para el 5 entonces tenemos que hay que calcular el área bajo la curva de velocidad versus tiempo en todo el intervalo y explicar el significado físico. Entonces acá básicamente tenemos el intervalo 1, entonces el área, como es un triángulo, nos da un medio por 15 por 40, entonces serían 300 metros. El segundo intervalo, el área es como un rectángulo, entonces 5 por 40 igual a 200 metros. El tercer intervalo, el área es un triángulo, entonces es similar al de arriba, un medio por 10 por 40 nos da 200 metros. Para el cuarto intervalo, tenemos que la velocidad es 0, entonces el área es 0. Por lo tanto, sumamos los resultados anteriores, 300 más 200 más 200, y el resultado que nos da son 700 metros. Para el punto número 6 nos dice que calculemos el área bajo la curva. ¿Cómo que era el mismo? Creo que sí. Así. En todo el intervalo y explicar el significado físico. Entonces acá tenemos el área bajo la curva, lo que nos representa el impulso total, que es igual al cambio de cantidad de movimiento. Entonces acá tenemos el intervalo 1, la fórmula es fuerza por tiempo, y acá pues simplemente reemplazamos valores y acá nos da. Y así lo hacemos con todos los intervalos. Y nos da una respuesta de un impulso total neto de 61.036,2 menos 60.960. Y eso nos da en total 76.2 newton por segundo. Listo. Acá tenemos el punto número 7. Creo que acá iba a ir a perdón, sobre segundos. Eso. Acá en el 7 nos dice que tenemos que comparar varias áreas y ver qué conexión tienen entre ellas. Entonces el área bajo la velocidad versus tiempo nos da el desplazamiento total. Y el área bajo la fuerza versus tiempo nos da el impulso total, que es proporcional al cambio en la velocidad o la cantidad de movimiento, básicamente. Tenemos que ambos están conectados por las leyes del movimiento y pues básicamente si la fuerza nos da el impulso nos da el cambio en la velocidad y el cambio en la velocidad pues nos genera el desplazamiento, que es pues que se mueva el auto básicamente. ¿Sí? Listo, tenemos el punto 8 que nos dice que ahora hagamos de cuenta que cambia la fuerza de fricción a 500 newtons opuesta al movimiento. Entonces, ¿cómo cambiarían los cálculos? En la gráfica de fuerza-tiempo. Entonces acá simplemente lo que yo hago es reemplazar los datos que ya teníamos por 500, como me lo está solicitando aquí. Y ya, y pues acá reemplazo y el resultado. Bueno, se me cortó el video, pero quedamos en que teníamos que cambiar los datos, imaginando que la fuerza de fricción constante de 500 newtons es opuesta al movimiento y ver cómo cambiarían los cálculos. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es reemplazar, entonces la fuerza nueva igual a, bueno, reemplazamos y acá nos da un resultado de menos 6.596 newton. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir con estos cambios? Entonces, lo primero es que la fuerza neta disminuye en magnitud, ¿no? Lo segundo es que la aceleración es menor en el intervalo 1 y en el intervalo 3. La desaceleración, perdón, sería mayor en el intervalo 3, por lo que recorrería menos, ¿no? Entonces, porque básicamente aquí cambia más en el intervalo 1 y en el intervalo 3. ¿Cierto? Lo otro es que la gráfica de fuerza versus tiempo baja 500 newton en los tramos donde hay movimiento. Y ya por último, pues lo que dije anteriormente es que como el impulso total sería menor, el desplazamiento total también. Entonces ya no recorrería 700 metros, sino pues mucho menos. Y ya, básicamente ese es el punto número 1.